El hecho de acercarse al Sol ha sido una temática que ha sido explorada numerosas veces en el cine, pues con películas como Sunshine o Solar Crisis. De hecho, pues son películas que tengo pendientes de ver en algún momento, pero realmente en la realidad pues nunca habíamos estado tan cerca de conseguirlo y acercarnos tanto a la superficie solar como ha sido hace unas semanas con esta noticia que ha habido, ¿no? Esta noticia de este acontecimiento del 24 de diciembre de este año pasado, donde se conoce que la sonda Parker, una sonda que envió el ser humano pues en una misión importante para recoger información de esa superficie solar, pues ha sido la primera sonda que se ha acercado lo más cerca posible, ha llegado lo más cerca posible de esa superficie del Sol. Y aunque sea difícil de creer, parece que ha llegado a superar pues los 930 grados Celsius, ¿no? Esta sonda. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Pues bienvenidos homofilnautas, entremos a analizar lo que ha sido esta noticia y este acercamiento a la superficie solar de la sonda Parker en el siguiente vídeo. ¡Vamos a ello! Pues esta sonda Parker se ha vuelto bastante famosa en las últimas semanas, pero realmente esto forma parte de una misión que se lanzó en agosto del 2018 con numerosos objetivos en ese acercamiento solar, donde se esperaba llegar a aproximadamente unos 6,5 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Se tenía que obtener información en esta misión, por un lado, de los flujos de energía, ¿no? Que ocurren pues en esa región, en esa zona de la atmósfera del Sol. También pues estudiar una capa que se conocía más a nivel teórico, pero no tanto en cuanto a observaciones, que sería la que se conoce como la corona solar, y ahora más adelante entraremos más en detalle en esta corona solar. Y también estudiar pues los fenómenos y los mecanismos relacionados con los vientos solares. Como comentaba, pues es una misión bastante larga, y aunque la sonda se lanzó en el 2018, no fue hasta el 28 de abril de 2021 cuando se conoce, aunque bueno, los científicos pues necesitaron un tiempo para descargar toda la información que iba recogiendo la sonda y analizarla, pues fue este 28 de abril de 2021, fue aquí cuando se conoció que la sonda Parker había traspasado un límite, que es un límite que se conoce como el límite de Alfvén. Pues ese límite de Alfvén marca la interfaz entre esa región que se conoce como la corona solar dentro de la atmósfera del Sol y la región más externa, una parte más externa, que es lo que se conoce como el viento solar. Esta teoría de esta frontera pues viene de un físico sueco de Alfvén, que publicó pues el conocimiento de la existencia de esta frontera en Nature en el 1942, y desde entonces pues había estado buscando observaciones y evidencias de la existencia de este límite, del límite de Alfvén. Más adelante de ese año 2021, pues concretamente el 14 de diciembre, se conoce que la sonda Parker logró penetrar en esa región conocida como corona solar, y se tomaron pues numerosas muestras, ¿no? de la energía que estaba teniendo lugar, de los campos magnéticos, para obtener información y que pudiera ser analizada. Y pues en esa parte, en esa región que era seguramente la primera vez que se acercaba lo más posible una sonda a la superficie solar, pues se obtuvo numerosa información que permitió que luego los científicos analizaran en profundidad pues todos estos datos. Pero ¿de qué manera la sonda Parker cada vez se acerca más a esa superficie solar? ¿Cómo consigue ir atravesando pues esa atmósfera del Sol? Pues parece que la órbita en la que se mueve esta sonda es un tanto peculiar. Esta sonda Parker sigue una órbita alargada que se mueve cerca de la órbita de Venus. Cada vez que el planeta, que Venus, se acerca a la parte exterior de la sonda, esta sonda recibe un impulso gravitacional que lo propulsa y lo va acercando cada vez más y más a esa atmósfera solar y a esa superficie solar. Como vais viendo y se va detallando en la noticia, pues parece que hay como diferentes estructuras, ¿no? En esa atmósfera del Sol, pues es una atmósfera un tanto compleja, ¿no? Por todos esos flujos de energías y todos esos fenómenos que tienen lugar y que se quieren estudiar, pero hay una que llama la atención y es la que más nos estamos centrando, que sería esa corona solar. ¿Pero en qué consiste esta corona solar? ¿Qué es exactamente esta región de la atmósfera del Sol? ¿Y qué es lo que la hace tan interesante? Pues como vais viendo y voy detallando, esta corona solar corresponde a la parte más exterior de esa atmósfera que contiene el Sol. Y realmente es una estructura, es una región muy difícil de ver, muy difícil de observar, porque el Sol emite una luz muy brillante y por lo tanto para observar esa corona solar es necesario utilizar pues diferentes instrumentos bastante sofisticados y especiales para este objetivo en concreto. Además, pues parece que esta corona solar es 10 millones de veces menos densa
que lo que sería la superficie solar, y por lo tanto esto también hace que la superficie solar sea mucho más brillante que esta región de la corona solar. Pero si hay un dato que es muy interesante y por el cual se estudia y se investiga mucho esta corona solar, es sin duda las temperaturas que alcanza, pues parece que son mucho mayores de lo que puede suceder en lo que es la superficie solar. ¿Pero por qué sucede esto? Pues parece que la explicación científica detrás de esto es un fenómeno que se conoce como las nanollamaradas, o también conocidas como nanoflares. Estas nanollamaradas o nanoflares pues son pequeñas explosiones que se producen en el Sol y son las responsables, parecen ser las responsables científicamente, de que haya este gran aumento de temperatura en la corona solar con respecto al resto de la superficie del Sol. Pero sin duda, como veis, pues para atravesar todas estas capas, para atravesar la corona solar, ¿no? Con estas nanollamaradas, con esta gran temperatura, a temperaturas de 1400 grados Celsius, por ejemplo, puede soportar estas temperaturas y penetrar pues en estas capas de la atmósfera del Sol como la corona, con estas nanollamaradas, con estas explosiones que aumentan tanto su temperatura, pues hacen falta avances muy importantes, avances muy relevantes en lo que es la ingeniería térmica de esta sonda concreta y del diseño de la sonda para protegerse pues de estas grandes temperaturas y no causar estragos y poder enviar esta información de relevancia a los científicos que estamos en la Tierra. Entrando a entender la estructura de esta sonda Parker y cómo consigue resistir a esas elevadas temperaturas, pues en el diseño forma parte un cuerpo principal que tiene forma hexagonal con unos paneles solares que sobresalen y un escudo protector, ¿no? Que aquí en esta estructura del escudo protector es donde sobre todo pues ha habido más avance en cuanto a ingeniería térmica. La sonda Parker tiene un escudo térmico de 11,5 centímetros de espesor y 8 pies de diámetro y está formado principalmente por dos capas de carbono que están reforzadas por fibra de carbono. Estas capas de carbono permiten que la sonda pueda aguantar elevadas temperaturas y además entre estas dos capas de carbono contienen una capa de espuma de carbono que está principalmente compuesta por aire, pero también dificulta pues la transferencia de calor dentro de este escudo y hace bastante buen aislante. Pues pensad que una vez diseñada toda esta estructura del escudo térmico de la sonda Parker, esto consigue que dentro de todas esas elevadas temperaturas que, como comentábamos, pueden llegar a los 1400 grados Celsius, la sonda Parker, esta sonda, consigue aguantar cerca de los 30 grados Celsius y conservar esta temperatura. Un dato interesante que está relacionado con la existencia de esta sonda Parker y toda esta misión para llegar a recolectar información de la superficie solar tiene que ver con el origen del nombre de la sonda, pues hace referencia y homenaje a un científico, a Eugene Parker, que fue uno de los científicos claves a la hora de conocer pues esta estructura solar y acercarnos mucho del conocimiento que tenemos a nivel teórico del Sol. El doctor Eugene Parker formuló numerosas teorías matemáticas que están ayudando a la comprensión que tenemos pues de estas capas de la atmósfera del Sol y de la superficie solar. Por ejemplo, entre ellas, una sería todo lo que tiene que ver con esos vientos solares que comentábamos antes, ese viento solar, como hay un constante flujo de material que sale del Sol y que se emite al exterior, al espacio exterior. Y es que el doctor Eugene Parker se interesó mucho por esto que comentábamos, esa característica de la corona solar, de las elevadas temperaturas que consigue la corona solar, como acostumbra a pasar con muchos científicos un poco pioneros y que traen ideas innovadoras con respecto a entender estructuras, en este caso pues todo lo que está relacionado con la corona solar. Al principio la gente fue muy escéptica y la revisión científica de sus estudios fue bastante escéptica, pero finalmente pues se remiró y se consiguió al final publicar en el Astrophysical Journal años más adelante. Ya comento que muchas de las ideas, muchas de las teorías que en esta misión de la sonda Parker, ahora que nos estamos acercando tanto al Sol y con esta noticia del 24 de diciembre del año pasado, pues cada vez hay más información y más observaciones con respecto a esto. Muchos de los fenómenos que se están estudiando pues fueron por ideas propuestas por este científico, por el doctor Eugene Parker. Otra de estas, por ejemplo, sería lo que comentábamos antes de las nanollamaradas, estas nanoflares, que también fue una idea pues que propuso en este caso este científico. Está claro que a pesar de todo el escepticismo que pudiera haber al principio respecto a sus ideas, sus teorías y sus observaciones principalmente teóricas y sin muchas pruebas, muchas evidencias empíricas y muchas observaciones con respecto a estas estructuras, pues al final, si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por Eugene Parker, y de aquí pues el nombre de la sonda, no se podría llevar a cabo esta misión y no podríamos obtener esta información tan valiosa, ¿no? Y tener pues más conocimiento de cómo funciona la atmósfera del Sol. Quizá ahora os preguntáis que aparte de para obtener pues más conocimiento de la atmósfera del Sol y más observaciones y más pruebas, ¿qué puede exactamente servirnos esta información, ¿no? ¿Qué es la parte útil? ¿Cuál es la parte útil de obtener esta información y de los datos que pueda recoger esta misión de la sonda Parker? La verdad es que obtener esta información
puede acabar siendo muy valioso para el ser humano, pues sobre todo para entender todo lo que está relacionado con esos vientos solares, ese material, ese flujo de material que emana el sol, y entender pues un fenómeno muy conocido que afecta, por ejemplo, a las comunicaciones por satélite, que es lo que se conoce como las erupciones solares o las tormentas solares. Hay que pensar que las tormentas solares pueden representar una amenaza para diferentes características, desde problemas y daños que pueden causar en los viajes espaciales a los astronautas, al estar expuestos a este material, a este flujo de energía que viene del sol, como por ejemplo, por otro lado, a interferir pues en las líneas eléctricas o interferir en las comunicaciones en la Tierra por satélite. Por ejemplo, la astrofísica Nieves Chinchilla comentó en un comentario con respecto a estas noticias del avance de la sonda Parker, que este era uno de los principales motivos por los cuales se quería ir al Sol y se quería investigar sobre el Sol. Por poner un ejemplo muy cercano, el mismo mayo de 2024 se produjo una tormenta solar que se conoce, se le dio el nombre por el momento de la época del año en la que se produjo, como la tormenta solar del Día de la Madre. Esta tormenta del Día de la Madre, pues fue la tormenta geomagnética más potente que hemos tenido desde 1989 y, por ejemplo, como consecuencias, pues produjo auroras en latitudes mucho más ecuatoriales de lo que es habitual, algo pues que indica de la potencia que tenía en concreto esta tormenta solar del Día de la Madre que se produjo el año pasado en mayo. Según astrofísicos que comentaron la noticia, si hubiera habido astronautas que hubieran estado expuestos en ese momento, en esa tormenta solar que se produjo el año pasado, pues hubiera sido como recibir una radiación equivalente a unos 30 rayos X, por lo cual es una radiación bastante considerable. Aunque no hubiera sido pues una radiación fatal para los astronautas en ese momento si lo hubieran recibido, sí que habría sido bastante perjudicial a lo largo del tiempo a la hora de ir viendo pues los efectos que esto producía en su organismo. Ya entrando más un poco en una reflexión más calmada sobre toda esta noticia y el impacto que puede tener, al final estamos en un momento ahora en el que se están desarrollando muchas ideas, muchos proyectos relacionados con esa época que vamos a vivir, o se supone que vamos a empezar a vivir ahora, de más exploración espacial, de llegar a la Luna, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Artemisa, o llegar, pues se esperaba en su momento, no sé si se habrá ido retrasando y demás, en 2030 empezar a intentar enviar gente a Marte, todos estos proyectos que hay en camino de exploración espacial. Pues es muy relevante que para prepararnos bien, para obtener información de protegernos contra estos viajes espaciales y de todos los riesgos que puede suponer, pues por ejemplo acordaros el vídeo que comenté en su momento y todas las dificultades que hubo en aquella misión Apolo 13 del documental que salió este año pasado en Netflix, aunque ya digo que aún queda por obtener mucha de esta información de la sonda Parker, aún no ha acabado la misión del todo, se sabe, aunque hubo dudas y ha habido alguna anécdota con respecto a que parecía que había desaparecido la sonda porque no se recibe información durante unos días y tal. Pero bueno, parece ser que la sonda sigue en activo y se tiene que analizar toda esta información. Y todo esto pues puede ser muy beneficioso, pues como digo, para todas estas misiones espaciales que están por venir. Que espero que tanto yo como vosotros y vosotras pues podamos observar estas misiones y podamos ver si se acaba cumpliendo pues este siguiente paso, este siguiente avance de la humanidad. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí el vídeo de hoy, un poco más científico dentro de esta sección de Solo Ciencia. Desde que vi esta noticia hace unas semanas, en fechas navideñas, pues tenía ganas de hacer un vídeo para comentarla y analizar un poco en qué consistía esta misión y en qué nos puede aportar a nosotros y entender un poco mejor pues todo lo que está relacionado con esta misión espacial. ¿Y vosotros y vosotras conocéis esta noticia? ¿Os llama todo este tema de las misiones espaciales? ¿Incluso habéis visto esas dos películas o alguna película relacionada con acercamiento al Sol de estas que he comentado que yo no había visto pero que os parezca interesante? Pues no olvidéis de dejarme en los comentarios vuestras opiniones, vuestras ideas, lo que os ha parecido la noticia y demás, y estaré encantado de leeros. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, de cine, ciencia, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!